4, versículo 8. Como siempre hacemos, vamos al Señor en oración, pedir que nos bendiga. Una vez que lo tengan, oramos. Santiago 4:8. ¿Oramos? Un momento. Ok. Ha llegado el momento, Señor, de comenzar este culto de adoración con el estudio de tu palabra. Estás entre nosotros, Señor, y eso es lo que hace de todo este tiempo, desde su comienzo hasta el final, que este sea un tiempo consagrado, un tiempo dedicado a ti, donde hallamos nuestro deleite en ti, Señor, donde tú estás aquí para bendecir nuestras vidas. Estamos muy necesitados, Señor, de tu corrección, también de tu dirección a través de tu palabra, y que podamos entender, conocer, Señor, adoptar tu voluntad en nuestras vidas. Por eso pedimos, Espíritu Santo, aquí entre nosotros, que tú bendigas esta escuela dominical, todas sus clases, todos los maestros que ahora, Señor, exponen sus lecciones. Espíritu de Dios, obra, enséñanos, ayúdanos a aplicar la lección, que salgamos de aquí, Señor, ampliando nuestro conocimiento y recobrando ánimo para seguirte. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu glorioso nombre, y a ti encomendamos esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Que vamos a leer todo Santiago capítulo 4 versículo 8. ¿Ya lo tienen todo? ¿Lo leemos? ¿Okay? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Precisamente vamos a atender a, como dice aquí la palabra, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús lo vemos enseñando, ¿okay?, dentro de su ministerio, y vamos a ver una ocasión donde había tanta gente escuchando a Jesús, que se atropellaban los unos a los otros. Imagínense la cantidad de gente que estaba siguiendo a Jesús, oyendo las enseñanzas de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Y Jesús es nuestro maestro por excelencia, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces lo que enseña Jesús es muy valioso para nosotros, queremos escucharlo, queremos apropiarnos de ese mensaje. Cuando Jesús le hablaba a la gente de aquella época, lo hacía sin reservas, sin temor, sin parcialidad. O sea, lo que él tenía que decir lo decía directo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es bendecirnos. Y vamos a encontrar la primera admonición aquí directamente contra la hipocresía. Por eso fue que les llevé a Santiago, exactamente donde el Señor dice: los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Que fíjense como dice el versículo 1 del capítulo 12, en esto, juntándose por millares la multitud. Fíjense qué cantidad de gente, millares. Tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Eso fue lo primero que enseñó a sus discípulos, aprovechando aquella cantidad de gente. Dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que la primera admonición que encontramos es contra la hipocresía. No deje usted de ir a la iglesia porque hay hipócritas, porque siempre hay lugar para uno más.
claro que en la iglesia vamos a encontrar hipócritas porque la iglesia es una reunión de pecadores, ¿ok? Pero es donde mejor yo puedo estar, en la reunión de pecadores. Pero eso dicen que el que más ayuda le presta al diablo es el cristiano hipócrita. Es el que más ayuda le presta al diablo. El hipócrita para los griegos denotaba un actor de teatro en aquellos tiempos donde se usaba varias máscaras para representar diferentes personajes. O sea, era el mismo actor usando diferentes máscaras y él mismo representaba varios personajes. ¿Ok? Quiere decir que estaba dando una representación ajena a la realidad de la propia persona. Nos enseña entonces que el hipócrita es un engañador, alguien que pretende ser lo que no es, o sea, alguien que está ocultando sus verdaderos pensamientos, sus actitudes, las intenciones, bajo una máscara de falsas apariencias. Fíjense cómo dice aquí el Señor: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Claramente el Señor está diciendo aquí que el fariseísmo era una hipocresía religiosa. ¿Okay? Y Jesús enseña que la levadura, una vez comunicada al corazón, va infestando todas las creencias y prácticas religiosas del hombre. Usted sabe lo que es la levadura, ¿verdad? ¿Qué es? Ajá, para hacer pan. A ver, María, vamos a ver que María nos diga. Ajá. Se fermenta la masa y eso es lo que hace que se hinche, el pan crezca, ¿verdad? Ese es lo que es la levadura. ¿Okay? Exactamente, es una sustancia usada para fermentar y levantar la masa. Pero fíjense que es en las escrituras, la levadura se usa como símbolo de un agente corruptor. Es lo que se usa en las escrituras. O sea, es emblema de las doctrinas falsas y también de la maldad. Me gustaría que buscáramos varios versículos respecto a esto. ¿Okay? ¿Quién le gustaría leer? Miriam, Mateo 16:11. ¿Alguien más que quiera leer? ¿Okay? Primera de Corintios 5, 6 y 8. Raquelita. ¿Otro? Ok, hermana. Gálatas 5, 9. Okay. Mateo 16:11, Primera de Corintios 5, 6 al 8 y Gálatas 5, 9. Okay. ¿Qué dice el primer versículo, Miriam? Uh-huh. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Eso es lo que dice Mateo 16:11? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ok, es un ejemplo que Jesús está poniendo, cómo se usa como un símbolo de un agente corruptor. Primera de Corintios 5, 6 y 8, Raquelita. Okay, Gálatas 5, 9. Ok, fíjense cómo la palabra en varias partes de las escrituras está mencionando este agente corruptor, que una vez que se introduce, entonces va corrompiendo el resto de la masa. Okay, quiere decir que va en aumento, cada vez va en aumento hasta que llega a la apostasía. Y una vez que llega a la apostasía, entonces viene sobre él el juicio, hermano. También la idea se presenta mejor si entendemos que la levadura es simplemente una bacteria
Ujú. es la que produce la fermentación. Claro. Así que es un organismo vivo dentro de la masa que está reproduciéndose Exacto. y produciendo otras sustancias de reacción. Sí, gracias por eso. Sí, es una bacteria, es un agente que está corrompiendo a los demás. Y una vez que se deja, entonces fíjense cómo el Señor Jesús aquí menciona la levadura de los fariseos. ¿Okay? Y eso es lo primero que él ataca aquí en sus enseñanzas a esta gran multitud, advirtiendo contra la hipocresía. ¿Ha dejado de existir el fariseísmo hoy? Bueno, quizás como grupo formado religioso, sí, hoy se escucha de los judíos ortodoxos. Ahora, la hipocresía que practicaron estos fariseos sí sigue en estos días, ¿okay? Sí sigue en estos días, no ha dejado de existir la hipocresía religiosa y es lo que el Señor quiere amonestarnos en este día. ¿Cómo puede entonces una religión volverse hipócrita, vana? ¿Okay? ¿Cómo puede ser entonces esto? La religión, fíjense, es un conjunto de actividades que a mí me acercan a Dios. Por eso yo pienso que es totalmente ignorante las personas que dicen, no, yo no tengo religión, yo tengo relación con Cristo. Eso es ignorante, ¿ok? ¿Por qué razón? Nosotros tenemos sí una relación con Cristo, pero tenemos religión, ¿ok? Santiago 1:26, 27 nos habla de la verdadera religión. Y cuando usted ve a Santiago 1:26 y 27, más bien pone la religión como prácticas, actividades. Hermano, toda actividad que usted haga, usted está haciendo religión. Hoy día, ¿qué hicimos nosotros? Nos acercamos a la casa de Dios. Yo estoy haciendo religión, ¿ok? Porque yo estoy haciendo algo que me está acercando a Dios. Pero obviamente, como hay dioses falsos, hay religiones falsas. Y es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Que nuestra religión, ¿okay?, no se vuelva falsa, vana o hipócrita. ¿Okay? Quiere decir que tenemos que cultivar la verdadera religión de mente y de corazón. Este sistema religioso judío había llegado a hastiar al Señor. ¿Por qué? Porque se había vuelto un rito ceremonial, sin base, sin fundamento, sin propósito, sin resultado. No porque hubiera carecido de él, porque esto todo el sistema religioso sacerdotal, esto vino de Dios, ¿okay? y tenía sus objetivos y sus propósitos, y el mayor de ellos era tipificar lo que nosotros tenemos hoy en Cristo y en la iglesia. O sea, no es que carecía de propósitos en Dios, pero sí cuando los hombres, en vez de usar aquello para un acercamiento a Dios, comenzaron a creer que por guardar la ley, esta era la manera que los acercaba al Señor, y obviamente se volvió algo hipócrita. ¿Okay? Cuando mi actividad religiosa hace que Dios aleje su rostro de mí, entonces se convierte en una religión vana. ¿Okay? Eso lo podemos notar en cuanto a la religión sacerdotal de antigua, en Isaías capítulo 1, los versículos 11 al 18, cómo el Señor habla ya hastiado de todo aquello, porque dice, todo esto que ustedes están haciendo es vano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se han salido completamente de sus propósitos. Entonces, cuando mi religión cae en peligro de volverse hipócrita, yo quiero que ustedes compartan conmigo, porque eso es lo que estamos tratando de evitar. ¿Okay? A ver, varios ejemplos, frases, algún ejemplo, ¿ves, Dayami? Y eso fue una de las cosas que habían caído los fariseos. Habían caído en rito, en ceremonia, en una costumbre, en hábito, ¿okay? Y más bien lo estaban practicando por estos motivos en vez de hacerlo como ese sentir de acercamiento a Dios, ¿okay? Y eso es muy peligroso en los días de hoy, porque nosotros podemos volvernos fieles cristianos, muy piadosos, decir no me pierdo un culto, ¿okay? Pero hacerlo porque es mi rutina, es mi hábito, es mi costumbre. Y pierdo completamente el sentir del por qué yo vengo a la casa de Dios. Hay muchos cristianos que vienen el domingo porque el domingo es el día del Señor.
pero vienen y tú los ves que no se puede apreciar ese deseo de tener ese acercamiento con Dios. Otra manera, a ver. ¿Es Germán? Entonces haciendo esas cosas descuidan las cosas del corazón, la relación con el Señor, viéndose en caer en esa rutina y en las apariencias, en ver lo que se ve y cómo se hace, más que en una relación íntima en ese momento con el Señor. Has mencionado una segunda cosa aparte de lo que es lo habitual, que es precisamente lo que el Señor está atacando aquí de la hipocresía, cuando yo me pongo una pantalla de algo que lo que realmente no soy. Entonces dentro de la iglesia ustedes me ven que, vaya, soy la luz, Sí, Señor, sí es una máscara, pero estoy brillando, en medio de la iglesia estoy brillando, estoy a todo mi esplendor, pero cuando salgo de la iglesia con mi familia o en mi trabajo o en otros lugares, es una personalidad completamente diferente. Esa es la hipocresía. Ese es el actor que coge una máscara, se la pone, actúa según la máscara, pero cuando ya piensa que no la necesita más, se la quita y entonces sale lo que verdaderamente es la persona. O sea, juegan completamente dos personalidades. Una en la iglesia, una entre los cristianos y otra cuando no están en el mundo. ¿Tú sabes por qué? Aparte de que es hipócrita, es vano. ¿Por qué es vano hacer eso? Porque ¿quién puede engañar a Dios? ¿O usted se piensa que Dios está nada más que en la iglesia? Dios está en todas partes. Donde quiera que usted está delante de la presencia de Dios. Y a Dios sí no lo podemos engañar, porque Él conoce aún lo más íntimo de nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Okay? Es cierto, usted dirá, pero entonces el cristianismo se hace cada vez más difícil de vivir. Yo le digo, hermano, una comprensión de que nosotros somos pecadores y ser sinceros ante Dios, confesar exactamente lo que somos, pedir el poder para que el Señor nos cambie. Eso es lo que el Señor está buscando de los cristianos. No que aparenten, no que se escondan, no que muestren una cosa aquí y otra cosa en sus casos, en los lugares. Porque si seguimos, podemos llevar también en el contexto de no solamente en la iglesia, sino dentro de la familia, me comporto de una manera, pero ¿y qué cuando nadie me ve? Cuando pienso yo que nadie me ve, estoy completamente solo, no hay nadie alrededor de mí, ¿cómo yo me comporto? ¿Okay? Es donde entonces tiene que venir el temor de Dios a nuestras vidas y el pensar que estamos delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Piensa en alguna otra manera que nuestra religión se pueda volver hipócrita, hermana Isabel? No. Exactamente. Exactamente. Son maneras que nuestra religión se puede volver vana. Vamos a ver los versículos próximos, el 2 y el 3. Las mismas palabras de Jesús, cuando les dice a ellos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Estaba hablando a aquella multitud diciendo, hay tremendo peligro por ahí. Están los fariseos, están tratando de adoctrinarles, tratando de decirles que guardando la ley de Moisés es la manera de justificarnos ante Dios. Entonces dice, guardaos de la levadura de estas personas, de todo aquel que pueda venir a ustedes y enseñarles un evangelio que no sea el que dice las Escrituras, guardados de eso. Porque cuando usted permite nada más, y es ahí el ejemplo de la levadura, que entre un poquito nada más, después es imposible de poderlo parar, porque va cada vez en aumento, y en aumento, y en aumento. Pero nosotros tenemos que ser firmes en nuestras convicciones, en nuestra fe, en nuestras prácticas, en la manera de nosotros hacer religión. Tenemos que estar firmes. Si usted permite un poquito así, ya después, incontrolable. Ya después le va a ser muy difícil pararlo, ¿ok? Dice el segundo versículo, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto,
Todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. O sea que Dios, a quien pretendemos adorar, descubre lo que está debajo de nuestra exterioridad y nos mide por el estado de nuestro corazón. El hombre puede fingir ante el público, pero no ante Dios. Y esto es para que aborrezcamos el doble ánimo de lo que nos está mencionando Santiago. Que nosotros tenemos que ser como somos, firmes en nuestras convicciones. No podemos estar cambiando, diciendo yo soy así delante del hermano y porque venga otro hermano ya yo voy a cambiar porque esa es la manera que ellos creen, o ir adaptando todos los tipos de estilos de creencias y de prácticas que hay por ahí. Usted tiene que ser firme en lo que usted cree, ¿okay? Porque entonces se vuelve todo hipocresía. Vamos a ver un ejemplo de cómo Pedro cayó en este pecado. Por eso ustedes dicen, bueno, es para los fariseos. No es para los fariseos. Es para nosotros los cristianos también. Y Pedro, un apóstol de Jesucristo, un discípulo del Señor, 3 años aprendiendo directamente del Señor. Miren como en Gálatas, capítulo 2, versículos 12 y 13. Gálatas capítulo 2, versículos 12 y 13, es un ejemplo de cómo Pedro cae en esto. Es un buen ejemplo de doblez, de doble ánimo. Hago una cosa hoy y mañana hago la otra. Gálatas 2, 12 y 13. 12 y 13. Cierta oportunidad me hago gracia con este hermano, luego me hago gracia con el otro hermano. O sea que no, es una doblez completamente. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Fíjense para que ustedes vean, él comía con los gentiles, quiere decir, aprobaba el que el evangelio se estuviera ministrando a los gentiles, ¿okay? Pero después que vinieron, cuando vino aquella comitiva de Jacobo, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, y claramente lo dice ahí, por la hipocresía de ellos. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, y este es Pablo, ¿no? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, están viendo aquí un ejemplo claro de una persona que no tiene una convicción firme y está obrando de acuerdo a esa doblez de ánimo. Según el ejemplo de ¿okay? Se estaba predicando el evangelio a los gentiles, el evangelio de salvación por gracia. Y el problema que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva es que cristianos estaban tratando de judaizar a los gentiles. O sea, decirles a ellos, está bien, tenemos que tener a Cristo como Salvador, pero también hay que guardar la ley de Moisés, obligando a circuncidarse y todas esas cosas. O sea, Pablo estaba comiendo con los gentiles, pero de buenas a primeras, cuando viene Jacobo, que es Santiago, ¿no?, el pastor de Jerusalén, y viene y trae todo este tema de que a los gentiles había que circuncidarlo, él ya no comía con los gentiles. ¿Okay? Quiere decir que ahí vemos un doble ánimo que dice Pablo, eso es hipocresía. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Muchas veces vienen hermanos, y esto yo lo veo, porque nosotros como ancianos tenemos que escuchar los testimonios de las personas, ¿okay? Tenemos que escuchar sus convicciones. Cuando ellos están pidiendo membresía, están queriendo ser parte de la iglesia, nosotros hacemos ese proceso de escuchar sus testimonios y les hacemos preguntas y les entregamos un material que deben de estudiar.
Les señalamos, mire, este es un pacto que ustedes tienen que cumplir. Entonces, lo increíble de esto está en que nadie los obligó. Ni nadie les dijo a esas personas que tenían que hacer esto. Que ni nadie les puso una pistola ni un puñal en el corazón. Ellos vienen a esta reunión y dicen, sí. Yo estoy de acuerdo. ¿Vas a cumplir el pacto? Claro que yo voy a cumplir el pacto. Sí. Yo he tenido casos que a la próxima semana me están pidiendo carta de renuncia. He tenido casos así. He tenido casos que después de eso visitan a las casas. No, porque nosotros siempre fuimos pentecostales. Si tú sabes que tú eras pentecostal y tú no estás de acuerdo con la doctrina bautista, ¿para qué tú pides membresía? ¿Y para qué tú dices con tu boca, sí, yo acepto las doctrinas de esta iglesia y acepto cumplir con el pacto de esta iglesia? ¿Quién te obligó a hacerlo? Esas son maneras que caemos en hipocresía, hermano. Una vez nos ponemos una fachada porque queremos conseguir algo y luego sale lo que verdaderamente somos y entonces viene el problema. Eso ha causado, hemos tenido tantos casos que tristemente ha causado que ahora nosotros tengamos que exigir clases para nuevos miembros. Ya no vamos a aceptar las personas por testimonio, nada más. Tienen que pasar por la membresía para ver si a través de eso realmente profundizan qué es lo que somos, qué es lo que creemos, estos somos así y si nos aceptan o no nos aceptan. Porque nosotros no podemos ser hipócritas, hermano, en nuestras convicciones. Tenemos que definirnos en lo que nosotros queremos hacer. ¿Okay? Entonces vemos aquí que no vale ocultarse porque Dios se va a encargar de sacar todas las cosas pues a la luz. Ahora el versículo 4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Qué tiene que ver ahora el tema del temor con la hipocresía, que es lo que está tratando el Señor, especialmente la hipocresía religiosa? ¿Okay? Nos está mostrando que a veces el temor es causante de que actuemos hipócritamente. Muchas veces nos sentimos amedrentados y por temor nosotros enseguida nos ponemos la fachada. ¿Okay? Actuamos hipócritamente porque se nos ha atemorizado. Lo que dice el Señor aquí es, no le teman a los hombres. ¿Okay? Los hombres no tienen poder para echar en el infierno. ¿Okay? Quiere decir que tú tienes que ser sincero como tú eres delante de cualquiera. Tú no tienes por qué ponerte una fachada. Si tú no estás de acuerdo con una cosa, lo dices. No tienes por qué tener temor. Más bien teme a aquel que puede echar en el infierno. Muchos piensan que este pasaje de echar en el infierno se está refiriendo al diablo. No es el diablo. Aquí no se está refiriendo al diablo. Porque el diablo ningún poder tiene para echar a nadie en el infierno, porque él mismo va para el infierno. Si él tuviera poder, él se librara del infierno. Pero el diablo no tiene ningún tipo de poder. Quiere decir que no es aquí el diablo que se está refiriendo el versículo. ¿Okay? Porque tanto el diablo como los hombres, según Apocalipsis 10, 20:10 y 21:8, van a ser echados en el infierno. ¿Sabe quién dice aquí? Tenle temor ¿a quién? A Dios. Dios es el que tiene este poder de echar en el infierno. Él es el único que tiene este poder. Entonces, tú preocúpate por estar bien con Dios, por ser sincero ante Dios, de que Dios tenga un concepto claro, así como es el agua o como el cristal de tu vida. Eso es lo que tú te tienes que encargar. No estarte poniendo máscaras ni fachadas delante de ningún hombre. No le temas a los hombres. Sé sincero con el Señor. Ser sincero no significa ahora que me voy a parar aquí en el púlpito o en una oración y les voy a declarar a ustedes todos mis pecados. Eso no es lo que está refiriéndose a ser sincero. ¿Okay?
Eso es entre usted y Dios. Pero ¿sabe qué? Decláraselo a Dios. A Él sí. A Él dice, mira Señor, yo soy así, 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 esto me está ocurriendo, esto está pasando conmigo, esto. Entonces cuando tú le declares esto, esto, esto y esto y esto, y le pidas perdón, y le pidas que te ayude con su poder, las cosas van a ser diferentes. Porque el Señor está viendo que tú eres claro con Él. Porque ante Él no valen fachadas, ni vale lo que es la hipocresía. A Dios sí. No, a Dios sí. A Dios sí. Yo pienso que tenemos que ser sinceros al Señor. Y en el momento, por ejemplo, si yo pienso y sentí que yo dije una mentira, Señor, perdóname, te dije una mentira. O usé una mentira para esto. O ser claro y bien confesativo con el Señor. Uno tiene que confesar tal como uno ha cometido los pecados delante de Dios. Y ser con Él sincero. Así que, como hay residuo de pecado en nosotros los creyentes, ¿okay? Esto nos hace a veces comportarnos de manera hipócrita, y es por eso que viene la enseñanza del Señor en cuanto a las religiones falsas sin Cristo, ¿okay? Que es una total hipocresía. De más está decirles a ustedes los muchos sistemas religiosos que hay, que son todos hipócritas. Todos completamente hipócritas. Cuando usted no practica y vive lo que usted cree, usted es un hipócrita. Sí. Si usted no practica y vive lo que usted cree, usted es un hipócrita. Aquí hay que tener mucho cuidado de eso. Por eso la palabra exhorta a salir de todos estos sistemas religiosos y abrazar el Evangelio, como nos lo dice Apocalipsis 18:4. Apocalipsis 18:4 que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, quiero avanzar en la clase porque ya hace el tiempo está, quiero llegar al final. Los próximos versículos, del 6 al 9, hablan de una confesión. Pero aquí hay un grave problema cuando usted coge un versículo y coge toda una doctrina y lo basa en este versículo sin haberse dado cuenta todo el trasfondo de lo que hemos venido diciendo y empatando el versículo con lo que está sucediendo. Fíjense cómo el Señor advierte de la hipocresía, ¿verdad? Y vemos aquí en los versículos que leímos cómo Él habla del temor. ¿Okay? Y relacionando una cosa con otra nos está diciendo no actuemos hipócritamente por temor. ¿Entiendes? Porque al fin y al cabo lo peor que te pueda suceder a ti es que seas echado en el infierno. Dios es el único que tiene poder para echarte en el infierno y por eso de Él es el que tienes que tener temor. No actúes hipócritamente. Eso es lo que está tratando del Señor Jesús enseñar. Pero pasa de eso a una confesión. ¿Okay? Dice el 6, del 6 al 9. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, aún los míos, hermano. Dice, no temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo, fíjense, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Okay. Hay personas que cogen estos versículos para basar una doctrina que completamente no tiene ningún tipo de base bíblica, porque en el contexto de lo que estamos estudiando está diciendo es que muchas veces cuando tú vas a actuar como un cristiano sincero, ¿okay? Vas a tener que confesarlo. Y delante de cualquier situación, sea peligro, sea persecución, sea ante gobernantes, sea ante cualquiera que les demande su fe, si tú vas a actuar como cristiano sincero, tú vas a confesar. Algo, tristemente tenemos que volver a poner el ejemplo negativo de Pedro, que fue lo que él hizo. Exactamente lo que él hizo, que Jesús le dijo, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. O sea, a él le demandaron de su fe y él negó 3 veces al Señor. Es a eso lo que se está refiriendo el Señor aquí.
pero tenemos que hilvanarlo con el tema de la hipocresía. ¿Okay? Si usted es hipócrita, usted va a llegar el momento que cuando alguien le diga, ¿tú eres cristiano? Yo no soy cristiano. ¿Tú vas a la iglesia? Yo no voy a la iglesia. Y eso le puede pasar a muchos de ustedes jóvenes en las iglesias, en las escuelas, cuando a veces les preguntan y entonces por vergüenza o por pena, ustedes nieguen. ¿Entiende? Y eso es lo que es actuar hipócritamente. Están teniendo vergüenza y temor de hombres, cuando lo que deberían de tener vergüenza y temor de Dios. Entonces la sinceridad muchas veces va a requerir valentía. Si yo soy un profesante cristiano, yo tengo que confesar eso, no importa ante cuál situación o ante cualquiera que me esté demandando de mi fe. ¿Okay? La consecuencia de ser sincero en nuestra profesión de fe va a resultar en casos, persecución, abandonos y hasta soledad. Ojalá tuviéramos tiempo para escuchar, a lo mejor al final de la clase podemos preguntarle a algunos jóvenes con relación a esto, cuáles son sus experiencias en las escuelas, cuando hay amigos que cuando ya saben que tú eres cristiano, ya no quieren saber de ti. Abandono, soledad, persecución. ¿Okay? Es por eso, fíjense lo precioso que es Dios, que Él dice, yo tengo cuidado de sus vidas. Por eso acá está mencionando, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ninguno de ellos será olvidado delante de Dios. Quiere decir que aunque tú estés padeciendo lo que estés padeciendo, por tu sinceridad delante de Dios y haber confesado a Cristo, Él va a tener cuidado de ti. Es lo que está tratando de decir el Señor. Él promete ayudarnos y sustentarnos. Pero como les había dicho, este versículo se usa para apoyar que para salvarse hay que manifestar públicamente la fe. Y sirve de base para ser llamados a los altares. ¿Okay? En ningún momento en la Biblia usted va a encontrar un ejemplo de esto. ¿Okay? Pero quiero aclarar. ¿Okay? Ya vimos ya que no es que se refiera a una manifestación pública de fe en altares. Lo que se refiere el pasaje es que el creyente debe dar testimonio de su fe en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia en que se encuentre, y repito, cada vez que se demande esta confesión. ¿Okay? Pero vamos a evitar malas interpretaciones. Número 1, dice Romanos 10, no lo busquen para referencia solamente. Romanos 10, del 9 al 10, que con sus labios el hombre confiesa para salvación. ¿Okay? Eso es cierto, número 1. Número 2, ¿okay? Que el Evangelio, la predicación del Evangelio, es el medio que Dios usa, ¿okay? Para que las personas se salven, el conocimiento del Evangelio de la gracia de Cristo. Y por eso usa sus ministros. ¿Okay? En muchos casos, ¿okay? La persona, cuando se le presenta el Evangelio, va a hacer una confesión de labios, ¿okay? De que está aceptando lo que el Evangelio, lo que está recibiendo, lo que es en cuestión del Evangelio. Y van a ocurrir muchas conversiones delante de los ministros, pero van a ocurrir muchas otras conversiones en lo secreto íntimo de la persona con Dios. Quiere decir que yo no puedo poner como un requisito que para yo salvarme yo tengo que delante de un hombre confesar a Cristo. Eso es lo que no es bíblico, y si cogen este versículo para apoyar, están fuera de contexto. Porque el versículo que se está refiriendo es a que tú no seas un cristiano hipócrita, sino sincero. La salvación viene cuando el Señor usa ministros y te presentan el Evangelio, ¿verdad? Y tú lo recibes, tú puedes actuar de 2 maneras. O de un montón de maneras que Dios quiera usar, porque al fin y al cabo es Dios tocando el corazón de la persona. Tú puedes reaccionar al momento, decir, sí, yo quiero aceptar a Cristo. O aquel mensaje tú pensaste que no tuvo ningún tipo de resultado, la persona ir para su casa y el Señor tocarlo allí en lo íntimo de su casa, y ahí era hacer una confesión por Cristo Jesús. ¿Cuántos hay que hacen esta confesión por Cristo
segundos antes de morir. Y ni usted ni lo supo, ni se enteró de que hicieron una profesión por Cristo. Sí profesaron con sus labios que Cristo es el Señor y que Cristo es su Salvador. Eso es parte de la salvación, la confesión de que soy pecador y de que Cristo murió por mí y de que Él es mi Salvador. Pero de que eso lo llevemos a que tiene que ser delante de un contexto público, delante de un ministro, inclusive llevarlo mucho más allá, si no se camina a un altar, no hay salvación. Eso no tiene base bíblica alguna, para nada. ¿Entienden lo que estamos hablando? Esto es bien importante porque hay gente que cree, hermano, es increíble, que cree que si una persona no va a un altar, no es salvo. Entonces tú las ves que los ministros haciendo llamados y metiendo codazos. Pero dale, pero pasa al frente. Tú quieres que vaya contigo, tú quieres que te acompañe. Vamos. Entonces tú los ves que es una insistencia, lo cual no es saludable, porque no eres tú quien estás tomando la decisión, tiene que ser la persona. Y la persona tiene que hacerla de corazón y de voluntad. Muchas veces, inclusive el bautismo del creyente sirve como profesión pública de la fe que has recibido por dentro. Quiere decir que hay mucha gente que ni van nunca públicamente a hacer una profesión de fe y sin embargo se van a acercar al pastor y me dice, yo me quiero bautizar. Yo me quiero bautizar. ¿Por qué? Yo acepté a Cristo y yo quiero obedecerlo en el bautismo. Y hacen su profesión pública de fe en el bautismo. ¿Okay? Quiere decir que estamos hablando de ver cómo a veces versículos bíblicos se sacan del contexto, ¿okay?, de lo que realmente está hablando el Señor. Ajá. Hace muchos años a California me invitaron a una iglesia. Yo creo que era la iglesia cuadrangular, no me acuerdo muy bien. Y cuando usted entraba, lo primero que le preguntaba era, ¿usted es salvo? Y si usted decía que no, hermano, lo sentaban aparte. Una vez fui y nunca me dio, ¿cómo es posible? Aparte, si usted no era salvo, lo sentaban aparte. Quiere decir, fíjese, quiero aclarar, no significa de que un ministro tenga prohibido hacer un llamado de altar. Perdón, hacer un llamado después de no al altar, en la predicación, ¿ok? Porque simplemente cuando uno hace un llamado está dando la oportunidad de que la persona manifieste, no porque en ese llamado se va a salvar o respondiendo a ese llamado, lo que lo salvó fue su convicción en Cristo Jesús, pero por lo menos se va a dar a conocer. Los líderes, el ministro puede trabajar con esa persona, puede ayudarle, encaminarlo en otros pasos como nuevo creyente. Y en ese aspecto se puede hacer un llamado donde la persona libremente se pueda levantar la mano y uno conoce lo que está sucediendo en la vida espiritual de esa persona, pero no como requisito. ¿Okay? Tampoco yo puedo poner un ambiente emocional donde la persona, porque nosotros, el corazón nuestro responde, según los latidos, responde tanto a la música fuerte como a la música sentimental. Y entonces eso me puede llevar a mi emocionalismo sin convicciones. No tengo una convicción, simplemente lo hice porque me hicieron llorar. Y por eso es que uno evita todos esos tipos de cuestiones, cuando se refiere a la salvación de las almas, que es sumamente bien importante, ¿ok? Por eso dice, a todo aquel que dijere alguno, el versículo 10, palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajesen a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo, qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Fíjense, ustedes pueden ver los 12 versículos, cómo están unidos en el mismo tema. Cómo en ese sentido, y más en los días que estamos hablando Jesús y sabiendo Jesús lo que iba a suceder en los años venideros, donde se iba a levantar una gran persecución, ¿ok?, bajo el imperio. ¿Ok? Quiere decir que bajo esa persecución, ahí sí tú tenías que comprobar si tú eras un cristiano sincero o eras un hipócrita. ¿Ok? O si tú te estabas escondiendo detrás de una fachada espiritual. Si tú eras un cristiano sincero,
Posiblemente a ti te iban a llevar a los fosos de leones, ¿ok? O a las hogueras, a los coliseos a servir de entretenimiento, ¿ok? Y te iban a exigir una profesión de fe. Y esa profesión de fe iba a definir si tú vivías o morías. Entonces dice el Señor ahí, por eso les dice, no se preocupen. Cuando a ustedes les esté sucediendo eso, ustedes no van a estar solos. El Espíritu Santo les va a dar el poder para saber decir lo que tengan que decir, responder como tengan que responder. Y por ese poder ustedes van a salir vencedores. Hubieron muchos que negaron su fe. Muchos. Inclusive la iglesia después tuvo problemas, porque cuando pasó la persecución, tuvo problemas en la cuestión qué hacer con las personas que habían negado la fe y ahora querían volver para atrás para el cristianismo. Estaban divagando qué hacían con esas personas. Pero fueron muchos los que cumplieron las palabras del Señor aquí, donde estuvieron dispuestos a hacer una confesión positiva por Cristo y efectivamente les costó la vida. Pero tuvieron el poder. ¿De dónde venía ese poder? Del Espíritu Santo de Dios. Eran cristianos sinceros. ¿Okay? Okay, entonces, el versículo 10, y eso estuvimos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo en otras clases, ¿okay? Donde estuvimos definiendo que la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué era? ¿Se recuerdan de esa clase? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Achacar a las obras del diablo las obras de Cristo, ¿okay? Pero en el sentido de que no tener un concepto correcto de Cristo y su misión, ¿okay? Y eso viene por convicción del Espíritu Santo, por eso es blasfemia contra Él, ¿okay? Y ese es el pecado de que está mencionando aquí. De nuevo se expone que lo que uno confiesa con sus labios es la abundancia del corazón. Por eso que un concepto erróneo de Cristo y su misión es indicio de que una persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿okay?, por el Espíritu de Dios, va a confesar a Cristo y va a confesar acerca de su misión. Quiere decir que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en el acto consciente y voluntario de atribuir al espíritu inmundo el poder de Satanás y las obras milagrosas de Cristo. Y obviamente el que hace esto es porque no ha reconocido que Él es el Mesías y no le ha aceptado como tal. ¿Okay? Lo que nos está enseñando aquí esta admonición en este pasaje es contra el peligro de la hipocresía, especialmente en temas de religión. ¿Okay? Vimos cómo el temor puede conducirnos a la hipocresía. ¿Por qué se nos dice que tenemos que estar dispuestos a confesar nuestra fe en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, a cualquiera que nos demande de la fe, confiando de que el Señor nos va a dar el poder para decir lo que tenemos que hacer en esos momentos? ¿Hay alguna pregunta sobre lo que hemos venido estudiando, estos 12 versículos que Jesús enseñó, dice, a millares, donde advierte contra la hipocresía de los fariseos, sus levaduras, y advierte de otras cosas más? ¿Alguna pregunta? Sí, hermano. ¿Man? Esto no es una pregunta, pero es algo que me pasó ayer con respecto a eso de confesar al Señor y orar en público en un lugar que no es en la iglesia, es una de formas de confesar que uno es cristiano. Y entonces yo empecé de soccer, de coach de soccer por unos chiquitos de 8 años, de 7 años. Y tengo nada más que 6. Ayer fue el primer juego. Cuando llegué con los contrincantes, ellos tenían 10. Y entonces de los 6 a mí me habían llegado 4. Ay, mi madre. Iba a tener que usar los 4 la media hora. Esos chiquitos media hora corriendo, mucho media hora. A las 12 del mediodía. Y entonces yo había pensado antes, como voy a arrodillar con ellos antes de juego, vamos a orar.
Y después se me cruzó por la cabeza qué reacción podrían tener los padres. Yo no sé quiénes son los padres, qué religión profesan o si profesan algo. Pero con los nervios de esta cantidad de chicos que tenían los otros, se me olvidó y empezamos a jugar. Y de empezar nos metieron 2 goles. Entonces en el water break me arrodillé con ellos y oramos. Y ganaron el juego después. Nos encomendamos al Señor y oré con los chiquitos, con los 4 que tenía. Y después terminamos ganando 6. Mira eso. Pero tú has traído un buen ejemplo de cómo nosotros podemos dar un testimonio a través de la oración. Si yo estoy en un restaurante y yo sé que yo tengo que darle gracias a Dios por los alimentos, me da vergüenza inclinar mi rostro, mis ojos y pedirle a Dios que bendiga esos alimentos delante de cualquiera que esté, no importa. Tuvieron en esta semana, estuvo esto que hacen aquí en las escuelas, te veo en el asta, ¿okay? Donde los estudiantes cristianos, un día en el año escolar, se reúnen en el asta de la escuela, en la bandera, para orar. ¿Okay? Y esto lo hacen todos los años. Eso es una buena oportunidad de yo como cristiano, yo confesar mi fe delante de mis amigos. Yo dije, perdóname, mi hermano Francisco, yo dije que iba a dar oportunidad en pocos minutos porque me interesa, a menos que lo que usted quiera decir sea poco. Yo ando muy tratado y lo reparto. En la carretera, a veces uno se siente, a veces no, muchas veces se siente nostalgia porque está lejos de la casa. Y es muy reconfortante cuando uno entrega un tratado, por ejemplo, en Cincinnati, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, un viernes, y tú le entregas un tratado de esa persona cristiana. Inmediatamente se forma una comunicación que uno se siente que está conversando con alguien que siente que uno inmediatamente uno tiene ayuda para resolver cualquier situación. Yo quería dar oportunidad a algunos jóvenes de los que están aquí que tienen que ir a las escuelas. Quizás brevemente tengan algún pequeño testimonio de alguna vez que han tenido, que alguien le ha demandado de su fe de cristiano, cómo ha sido y cuál ha sido el resultado de eso. Breve, para que dé oportunidad para usted. En Cuba que siempre ha habido el lío de la política y que siempre te han dicho que no, que inclusive hubo un tiempo que en las escuelas estaban pidiendo a los niños, preguntándoles quién era cristiano. Y me parece que una cosa que me explicaron fue todo esto, me dijeron, nunca en la vida llegues a negar tu fe. Y entonces igual siempre, antes de las pruebas, siempre es una costumbre mía que oro, ¿no? Y alguna gente como que me mira un poco extraña, como diciendo que apúrate, ¿me entiendes?, para empezar la prueba, pero es algo que siempre hago. Y el otro día el profesor me miró y se sonrió porque era cristiano y me dijo, ¿estás reía? Sí. ¿Alguien más? ¿Otro joven? ¿Qué le ha pasado a Dayani? Sí, a mí también me pasa eso, siempre tengo un maestro que es bien ateo y siempre me dice, ya está, ya pediste ya como, pero tú no me burlas, como ya estás pidiendo que te hagan el milagro, ya. Siempre me están haciendo eso, entonces como digo, no, pero siempre es la ayuda que necesito. ¿Qué pasa con Amabel o Dami? Yo este mismo jueves, yo tengo una clase de historia que estamos hablando ahora de los hebreos y su religión, y iba saliendo una clase, la muchacha que se sienta al lado mío, ella me dice, ay, yo odio todas estas cosas de religiones porque yo no creo en, así una pila de mala palabra me dijo en Dios, que sé lo otro, y yo solo la escuchaba y casi hasta temblaba porque me asustaba la forma que lo decía, y yo le dije, yo no creo así, yo creo en verdad que solo hay un Dios y que Él es verdadero y que uno en sí solo tiene que creer en Él para ser salvo. Y ella solo me miró así y me dijo, ¿cuántos años tú llevas en la universidad? Y yo le dije, ya llevo 2 años. Y ella me dijo, me asombra que todavía tienes esa opinión. Me dijo así. Pero viste cómo tú te sentiste coaccionada o atemorizada, que es el ejemplo que nos estamos poniendo en la clase, cuando muchas veces va a venir el enemigo. Eso es lo que el Señor dice, no te le temas a los hombres, sino témele a aquel que puede echar tu alma en el infierno. Y pudiste responder. El otro ejemplo, los de high school no tienen ningún testimonio. En high school ya te comienzan a atacar, pero no tanto todavía. No tanto como en la universidad, pero ¿en qué manera te empiezan a atacar? Poniendo las teorías y todo eso, las ideas,
psicólogos y toda esta gente ahí, ¿no? Pero no todo. Pero ¿qué sucede cuando tú como joven actúas completamente diferente a ellos? Te vistes diferente, actúas diferente, no haces las mismas cosas. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Cuando, por ejemplo, tú no estás vistiendo de la misma manera o participando de las mismas cosas que hacen tus compañeros, o en ese aspecto enseguida tú vas a hacer una diferencia, entonces eso va a llamar la atención. ¿Has tenido esa experiencia de alguna? Claro, alguna gente que me ha dicho ¿por qué tú no haces esto con nosotros? Algunos amigos que yo tenía, bueno, no, pues yo no llamo a nadie de la escuela exactamente amigos, tú sabes, pero me han dicho que porque tú no vienes conmigo y vamos a ir el viernes o algo así a clubbing, como dije, o a bailar y eso, pero yo nunca le he dado bien. Muy bien. ¿Ustedes son jóvenes? No. Decir un testimonio de Carmita, la hija mía. Está trabajando en un lugar donde inclusive los jefes fueron los testigos de ella de la boda. Y a raíz de eso ellos parece que pensaron en volver a mi hija y al esposo a las discotecas, esto y a lo otro, y no lo pudieron. Entonces está viviendo una persecución diaria contra el evangelio, las 8 horas de trabajo. Es una burla constante que ya está, ella me ha dicho, mami, ora para que me aparezca otro trabajo porque ya no puedo más, llorando. De si van a la hora del lunch, y no nos vamos en el carro de Carmita, porque esa música que ella escucha, como ya se aprenden las cantatas de memoria, desde el mes pasado ella tiene que tener la cantata puesta día y noche. Y entonces, no inviten a Carmita el sábado a nada, como ella es religiosa. Entonces una compañera que empezó 9 este mes, le dijeron, déjenla a ella porque ella el sábado fue a mi casa y ya yo me dio pena que entrara a mi casa y viera una caridad de cobre. Entonces yo le dije a ella, mira, ¿sabes qué? Ora por esa muchacha que se llama Jenny porque ya ella se siente avergonzada de su caridad de cobre y tu testimonio está dando mucho que hablar. Pues esta semana llegó esa muchacha diciendo, ay Carmita, qué pesadilla tuve anoche, soñé toda la noche que yo estaba en la iglesia contigo y cantaba y estaba hablando allí y todo, eso es una pesadilla. Y yo le dije, por esa es el problema. Que yo no sé por qué Raquelita no habló, porque Raquelita el curso pasado ella tuvo mucha confrontación por ella ser cristiana y defender a Cristo. Ella tuvo mucha confrontación en la escuela. Realmente no se acuerda porque se quedó muda. Ajá, rápido, sí, la última, vamos. Bueno, más bien también en Miami, cuando llegaba el tiempo de Halloween más o menos, todo el mundo era, ¿qué vas a disfrazarte? Un buen ejemplo porque estamos en octubre. En Orlando, que eso es la fiesta más grande para todas esas cosas diabólicas. Y a mí me decían, Raquelita, ¿qué tú vas a hacer? ¿Y qué te vas a vestir? Y yo decía, caballero, yo no celebro eso, esas cosas diabólicas, eso no tiene nada conmigo, yo soy cristiano. Y le decía, ya llegaba un punto que me decía, Raquelita, espera, tú eres cristiano, cuídate. Y ya me excluían de las conversaciones. Se acostumbra y llega un momento, pero eso es un buen ejemplo de lo que está diciendo, ya vienen los días de Halloween, donde a los niños y a los estudiantes ya hay que empezarles a enseñar de que nosotros los cristianos no profesamos eso. Quiere decir que el Señor en conclusión, pues hemos podido ver en estos 12 versículos, como Él nos advierte que tenemos que tener mucho cuidado con la hipocresía religiosa, no teniendo en mente otra cosa que no sea el Señor, que en su omnisciencia de Él no se puede esconder nada. Y a Él sí no nos podemos ni burlar, y a Él sí no nos podemos engañar. Porque Él dice ahí claramente que Él todo, tarde o temprano, Él se encarga de sacarlo a la luz. Tarde o temprano. Toda esa hipocresía, ese volcán que hay dentro de algunas personas, tarde o temprano sale. Porque el Señor se encarga de eso. ¿Okay? No, Yo puedo leer un momentico un versículo. no, ya. Sorry, Lloyd.